Bueno, en este momento tenemos una ocupación de el 78% en las UCI de COVID, pero 96% en la ocupación de las UCIs que tenemos por otras causas, por pacientes crónicos, por siniestralidad vial. Lo que se puede decir es que esta mañana en el puesto de mando unificado presentamos las cifras donde se mostraron digamos, los diferentes pacientes, la cantidad de pacientes que ingresaron a servicios de urgencias por siniestralidad vial en el departamento. Este fin de semana, por ejemplo, ingresaron 38 pacientes por siniestralidad vial en todo el departamento. De todas formas, es una disminución ostensible que ya saben que habíamos hablado en la semana, digamos hace 15 días, de 95 pacientes un fin de semana, que teníamos 4 pacientes fallecidos, 8 pacientes en unidad de cuidado intermedio y teníamos 3 pacientes en unidad de cuidado intensivo. Pues a día de hoy tenemos 3 pacientes en unidad de cuidado intensivo. El fin de semana tuvimos 4 pacientes en unidad de cuidado intermedio por siniestralidad vial con traumas craneoencefálicos, una disminución ostensible en la ciudad de Yopal, con 21 pacientes ingresados a servicios de urgencias, 17 ingresados al Hospital Regional de la Orinoquía el fin de semana, 2 en la clínica Casanare y 2 en el hospital local de Yopal, para un total de 21 pacientes. Es una disminución muy grande porque hemos tenido fines de semana de 62 pacientes. Entonces, en el hospital, por ejemplo, en los otros hospitales, en el hospital local de Tauramena con 4 ingresos a servicios de urgencias, en el hospital de Agua Azul 8, para un total de 12 de esa zona, y los hospitales que maneja Red Salud este fin de semana, que son 16 hospitales, solo se presentaron 5 ingresos por accidente de tránsito, que fueron 4 en el municipio de Maní y 1 en el municipio de Paz de Ariporo, de los cuales pues fueron trasladados por de las lesiones complejas, por la gravedad de sus lesiones, fueron trasladados uno de Maní y uno de Paz de Ariporo al Hospital Regional de la Orinoquía. Este fin de semana no se presentaron pacientes fallecidos por accidentalidad, por siniestralidad vial, también eso es un logro. Y tuvimos 4 pacientes por trauma craneoencefálico, por accidentalidad de tránsito en unidad de cuidado intermedio. Tuvimos un paciente fallecido por lesiones con un arma traumática, el cual pues ingresó al Hospital Regional de la Orinoquía el día domingo y falleció el fin de semana. El llamado a la comunidad es a que nos ayuden a disminuir esta siniestralidad vial, esta accidentalidad, pues que nos están ayudando a cuidar la situación de COVID. Me explico, si este fin de semana ingresaron 17 pacientes por accidentes de tránsito, pero nos ingresaron 86 pacientes, por ejemplo, al Hospital Regional de la Orinoquía por COVID confirmado o sospechoso COVID, pues la salud está en este momento, se está pudiendo enfocar a atender la pandemia por COVID-19, ¿cierto? Y no accidentalidad vial. ¿Qué nos ocupa esa siniestralidad vial? Nos ocupa el talento humano, la infraestructura, las camas de UCI y sobre todo una parte muy importante que nos ocupa los medicamentos de sedación, que hay una disminución de la oferta, o sea, hay mucho menos en el mercado por la alta demanda que hay en ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Barranquilla. Entonces, esos medicamentos se requieren primero para intubar al paciente en una gran cantidad, ¿cierto? Y se requieren para mantenerlos sedados. Entonces, eso es una situación muy compleja. Otra situación también de informarles es digamos, por la protesta social, por los diferentes trancones que hay en los diferentes puntos. Desde este fin de semana logramos pasar en diferentes operativos con corredores humanitarios, logramos pasar 5 camiones en diferentes operativos, 5 camiones con medicamentos y dispositivos para el Hospital Regional de la Orinoquía, para la S Red Salud y para la S Hospital de Agua Azul. También teníamos una disminución en la oferta de oxígeno en el departamento por la alta demanda,
digamos que empezó a operar la planta de oxígeno del Hospital Regional de la Orinoquía, pero la demanda obviamente no es suficiente y no es suficiente para los demás hospitales, unidades de cuidado intensivo y IPS del departamento. Entonces se requería esta situación de oxígeno. Entonces hicimos diferentes operativos, corredores humanitarios, me ayudó muchísimo, nos ayudó muchísimo al sector salud, los hicimos con, digamos, con bomberos, con Cruz Roja, nuestro agradecimiento, el agradecimiento a la Defensoría del Pueblo que nos ayudaron en los diferentes espacios que nosotros que estábamos coordinando los operativos, teníamos, digamos, información en los diferentes espacios donde nos trancaban el oxígeno, los carros con medicamentos, informábamos e interveníamos con las, digamos, con las diferentes entidades, con la Defensoría del Pueblo sobre todo, y con los organismos de socorro. Entonces las recomendaciones es obviamente pues que no haya restricción a la movilidad, pero también que nos ayuden, que hay leyes digamos que amparan a la misión médica, tanto a la infraestructura como al personal, que no nos lo agregan, el personal de la misión médica, y que nos dejen pasar el oxígeno, que es una situación vital para nuestras familias, para todas las personas que tenemos hospitalizadas, 115 personas hospitalizadas en UCI, hospitalizadas en hospitalización o en UCI por COVID-19 que requieren de este oxígeno. Entonces que nos dejen pasar los carrotanques, los vehículos con cilindros de oxígeno en las vías del departamento, que nos dejen pasar los carros con medicamentos y dispositivos, lo cual les agradecemos muchísimo, y que nos ayuden a tener las debidas medidas de bioseguridad, el distanciamiento social, que no estén en aglomeraciones, que utilicen tapabocas, que se laven las manos, que utilicen alcohol, y sobre todo la situación de seguridad vial, que nos ayuden. Nadie les dice que no se transporte porque todos requieren las motocicletas, todos los accidentes que hemos tenido han sido en motocicleta. Nadie les dice que no se transporte y se sabe que se requieren. Pero la situación es que nos ayuden a disminuir la velocidad, que es lo que les pedimos a toda la ciudadanía, que nos ayuden a disminuir la velocidad. Si usted disminuye la velocidad, disminuye la posibilidad de que el accidente ocurra, disminuye la posibilidad de que tenga que ser trasladado en una ambulancia, que nos utilice una cama de hospital o que nos utilice una cama de cuidado intensivo que en este momento se requieren para la atención de la pandemia. En el tema del oxígeno que se logró pasar, doctor Álvarez, ese oxígeno va ya única y exclusivamente para los demás hospitales, a excepción del Oro. ¿Ya el Oro está produciendo su propio oxígeno? Sí, señor, la cuestión es que él no es suficiente, ¿cierto? No es suficiente. Digamos que se ha hecho el gran esfuerzo de la planta y eso es un gran logro para el departamento, pero no es suficiente por la alta demanda. O sea, en un momento que no se requiera tanto, pues, o que no tenga todas esas áreas de expansión, pero es que hay que entender que en este momento el departamento se acaba de expandir en 12 camas más para COVID de unidades de cuidado intensivo, entonces requiere más demanda por la cantidad de litros diarios que utiliza, ¿cierto? Entonces, digamos que puede producir 1.386 toneladas de oxígeno, digamos 1.3 puede producir la planta, pero el requerimiento total puede llegar a 1.700, a 1.7, 1.8 por la cantidad de oxígeno que se está demandando por las unidades de cuidado intensivo, ¿cierto? Entonces, y fuera de eso, las empresas que nos dotan requieren el oxígeno para las unidades de cuidado intensivo de las otras UCIs, de Guío, de Medicenter, de la Clínica Casanare, para el Hospital Local de Yopal, para Resalud, se requiere para las demás entidades. Entonces logramos pasar también 4 carrotanques este fin de semana y 2 camiones con cilindros de oxígeno. Inclusive en los trancones que teníamos iba uno en corredor para Arauca, que también logramos que pasara, pues ayudar a las empresas que dotan el oxígeno. Otra situación que se tenía es que por la alta demanda que hay en las grandes ciudades del país, nos habían bajado digamos, la cantidad digamos como la cuota, lo que nos envían al departamento en oxígeno, ¿cierto? Disminuyeron la cantidad del departamento y eso fue algo que se evidenció en el Comité Operativo de Emergencias que realizamos. Mantenemos ese Comité Operativo de Emergencias que lo ordenó pues la señora Secretaria de Salud, el cual
lo componen las diferentes EPS en el departamento, las unidades de cuidado intensivo y los gerentes de todos los hospitales. Entonces tuvimos esa reunión, se evidenció la situación del oxígeno, la señora secretaria de Salud viajó a la ciudad de Bogotá a realizar esa gestión ante el Ministerio de Salud para que el Ministerio interviniera ante las multinacionales y nos dotaran el oxígeno. Entonces nos incluyeron en una mesa nacional donde las multinacionales le dotaron a los proveedores y se pudo trasladar ese oxígeno con los corredores humanitarios que realizamos este fin de semana. Aparte de oxígeno, ¿qué otro tipo de medicamentos se traen?